Muy buenas tardes. Sean bienvenidos entonces a la continuidad de este encuentro de literatura fantástica. Y ahora nos vamos a abocar a este panel, ¿sí? Que como ustedes pueden ver en el programa, se llama Historia de la ficción fantástica, del gótico a nuestros días. Contamos con los siguientes especialistas: Patricio Sturlese, que va a proponer su trabajo Orígenes del Gótico; Mariela Ferrari, El resurgimiento de la literatura fantástica en lengua alemana en la primera mitad del siglo XX; Ewers, Perutz y Lernet Holemia; Luciana Solo, Italo Calvino, la literatura fantástica como búsqueda de un nuevo humanismo; y Marcelo Cohen, lecturas fantásticas contemporáneas. Les voy a leer, si me permiten, algunos antecedentes de los expositores del panel. Luciana Solo es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad La Sapienza de Roma y profesor de la Alianza Francesa de Bruselas, Bélgica. Reside en Buenos Aires, donde ha enseñado italiano y latín, ha sido rectora del Liceo Italiano Cristoforo Colombo, se dedica a la difusión de la literatura italiana para público adulto y coordina laboratorios de escritura creativa en lengua italiana. Sus campos de estudio y de interés son la didáctica bilingüe e intercultural, la poesía y la traducción literaria. Patricio Sturlese nació en Buenos Aires en 1973, de padre italiano y madre argentina. Estudió teología con jesuitas en el Colegio Máximo de San Miguel y se ha dedicado a investigar sobre la historia eclesiástica, la Inquisición y las herejías en la época del Renacimiento. También a recorrer los principales lugares donde transcurren sus historias, castillos medievales y monasterios europeos. Sus anteriores novelas, El Inquisidor y La Sexta Vía, siguen siendo un éxito de ventas en España y América Latina, traducidas a varias lenguas y publicadas en más de 30 países. Vive y escribe en la ciudad de Bellavista, provincia de Buenos Aires. Marcelo Cohen es escritor y traductor. Ha colaborado con diversos medios periodísticos de la Argentina y España y traducido narrativa, ensayo, poesía de numerosos autores clásicos y contemporáneos. Fue responsable del proyecto editorial Shakespeare por escritores, una traducción de las obras completas de Shakespeare hecha por escritores iberoamericanos. Actualmente dirige, junto con Graciela Esperanza, la revista de Artes y Letras Otra Parte y la revista virtual de enseñanzas OPE Semanal. OPE Semanal. Ha publicado 5 libros de relatos, 1 de ensayos y 11 novelas. Y le agradecemos verdaderamente su presencia, una leyenda, Marcelo, muchísimas gracias. Y Mariela Ferrari, bueno, también muchas gracias por tu presencia, doctora en letras e integrante de la Cátedra de Literatura Alemana. Vamos a empezar, si ustedes gustan, por el orden en que figura en el programa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patricio. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre los orígenes de la novela de terror, del gótico. No me voy a extender demasiado porque tenemos compañeros de mesa que van a tener que exponer, y no sé si después habrá algún minutito para preguntas. Desde luego que sí. Vamos a tratar de hacer esto como si fuese el living de nuestra casa, ¿les parece? Así sacamos el clima solemne. Para la novela de terror uno tiene que saber que en algún momento no existió. Uno se tiene que situar en ese entonces. Hoy en día es muy fácil. Uno dice Drácula y ya quizá cobra una patente internacional de lo que eso significa. Pero cuando hablamos de los orígenes de la novela de terror, uno tiene que saber que el género no existía en la literatura. Y peor aún, lo que imperaba en ese entonces, que era un pensamiento muy fuerte en la sociedad europea, era el iluminismo. Esto sucedió durante el siglo XVIII. Así fue que después ese siglo se llamó el siglo de las luces, ¿no? Por grandes pensadores como Locke, Montesquieu, Voltaire, etc. En este entonces aparece una novela en Inglaterra titulada El castillo de Otranto, de Horace Walpole, quien en ese entonces la editó y salió en su primera edición con seudónimo. No se animaba a poner su nombre porque iba a ser pulverizado por los críticos.
que eran tan despiadados como los de hoy, por supuesto. Pero en ese entonces Walpole decide escribir una novela que rompía el molde de lo que se iba leyendo hasta ese entonces, que generalmente las novelas estaban más representadas por las de caballerías, que eran otro tipo de construcción. No existía el terror, así por así decirlo, dentro de la narrativa. En este periodo histórico nace el terror gótico. Y acá quiero hacer una pausa para ponernos a reflexionar sobre el terror. ¿Qué es el terror? Ya en este entonces también, cuando el gótico empieza, los mismos autores empiezan a desarrollar el concepto de terror. Una mujer llamada Anne Radcliffe, antes de que terminara el siglo, lo define de forma magistral. Aunque terror y horror signifiquen sinónimo hoy en día, quizá en el vocabulario común, ella dice que el terror es aquello que, como sentimientos, nos inspira a hacer algo, quizá a evadir el terror. O sea, una mecánica en la cual las facultades se despiertan. Y el horror es todo lo contrario, es aquello que te bloquea. Quizá acá podemos ver las escalas, ¿no? Uno, para graficarlo también, podríamos decir una escena donde alguien viene quizá por el pasillo acá de la biblioteca y sale un hombre, una careta de hombre lobo gritando. No hay espacio para la reflexión, simplemente para el bloqueo y para salir corriendo. Ahora, si uno empieza a ver movimientos extraños, como que entran encapuchados y hay una puerta de emergencia, uno tiene capacidad de discernir, de racionalizar ese miedo que empieza a crecer y uno tiene la capacidad de operar como para evadirse. Esto creó también dentro del gótico sus escuelas. Están las escuelas de los que llevaron la literatura gótica al extremo y los que se quedaron con el terror, ¿no? No toda novela, por ejemplo, no todo terror es gótico, pero todo gótico es terror. O sea, no podemos separar el término gótico del terror, pero sí hay que saber que no todo lo que produce miedo es gótico. Un asalto en la calle es terror, pero no es gótico. A uno se le queda sin nafta en la puerta del cementerio una noche y viene una neblina y escucha un ruido. Ese tipo de miedo que puede llegar a venir es gótico. ¿Por qué? Porque copiamos dentro del género literario todo aquello que es la estética del gótico que ya venía en la Edad Media desde la arquitectura. El gótico en sí en la literatura es algo tardío, porque es una manifestación de arte que ya venía en la Edad Media, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Y en la literatura se afianza por el deseo de rebelarse ante esta estructura que sucedía en el pensamiento europeo de este siglo, al racionalismo. Porque en definitiva el terror gótico plantea los misterios sin resolver. O sea, la casa con fantasmas, el grito en la noche en un castillo, hay cosas que nadie puede decir por qué suceden, y al no poder darle respuesta, íntimamente nace el terror en el hombre, porque no puede etiquetarlo. Esto se contraponía totalmente al racionalismo que intentaba explicarlo todo. Por eso cuando salió la primera novela gótica, no solo fue un género literario, sino que fue una rebelión contra el pensamiento que imperaba en la sociedad de esa época. Así fue que el primer escritor salió con un seudónimo, por supuesto. Cuando empezó a ver que su libro vendía y un montón, la segunda edición, él puso su nombre. Y después empezaron otros escritores a desarrollarlos y también a perfeccionarlos, porque uno cuando lee El Castillo de Otranto encuentra una estructura narrativa muy simple, muy básica. Quizá ya después con Frankenstein, en 1818, uno puede encontrar la primera novela que tiene componentes epistolares. O sea, ya el gótico se nutría de los esquemas, de los andamiajes literarios
para darle complejidad a las historias. Así comienza el gótico, simplemente con esto, aunque parezca algo realmente asombroso, no existía antes de este siglo formalmente ninguna novela, ninguna editorial que se dedicara a esto. Quiero seguir un segundito con un ejemplo, para que vean lo frágil que es la literatura por momentos, ¿no? En esta época había un poeta llamado Lord Byron, que en ese entonces los poetas eran como rockstars, ¿no? Eran muy reconocidos, viajaban de país en país, de reino en reino, eran aceptados por los reyes, entraban en las cortes, en los palacios reales, invitados en los salones, en las clases acomodadas. Eran personas que tenían preponderancia y que, a pesar de que tenían trabajos que hoy en día quizá, a nuestro entender, fuesen pocos, porque Lord Byron escribió poesía, pero tampoco tiene una bibliografía extensísima como puede tener algunos otros poetas. Murió joven, a los 36 años, un tipo comprometido también con las realidades políticas, intervino en las revueltas en Italia, murió en Grecia, apoyando la revolución en Grecia. Lord Byron en un momento invita a unos escritores a pasar una temporada de verano en su finca en Suiza. Para esto se trasladan de Londres a Suiza, pasan unos días y en este periodo ocurre una tormenta de verano. Entonces ya empezamos a ver el clima, ¿no? Estamos en una finca en los Alpes suizos, cerca de Ginebra, con una tormenta. Cuentan los presentes que se reunieron alrededor de un fuego, una chimenea, y mientras pasaban las horas, los días, se propusieron emular lo que hasta ese entonces los alemanes hacían muy bien, y eran los cuentos de terror fantasmagóricos. Y entonces Lord Byron propone a sus invitados que en ese periodo desarrollen un cuento, algo como para matar el tedio, nada más que para eso. Sus invitados, teniéndolo como ídolo, dicen, bueno, si me lo propone Lord Byron, hago un cuento. Así sucedió y pasó que esa tormenta dejó de estar y quedaron dos cuentos. Uno de ellos, escrito por Mary Shelley, que se llama Frankenstein. Miren ustedes, hoy es más fácil que la tabla del 1, decir Frankenstein, es conocidísimo. Pero ese entonces no, era el cuento de una muchachita que en un fogón, avivada por el deseo de un poeta para matar el aburrimiento, lo escribió. Y por el otro lado, en el mismo lugar, un tal John Polidori escribió El vampiro. En ese fogón, en esa chimenea, se creaban dos grandes pilares de lo que hoy conocemos como los clásicos del gótico, Frankenstein y después El vampiro. John Polidori escribió una novela que es muy, muy breve, muy simple, pero después la va a recoger Sheridan Le Fanu y va a ser Carmilla, ya en la edad victoriana, y después la va a recoger Bram Stoker y va a ser Drácula, y con eso ya no hay que discutir más sobre el vampirismo dentro de lo gótico. Pero la literatura llegó a un punto de fragilidad que necesitó de un poeta aburrido para que después de siglos incluso, nosotros, aquí en la biblioteca, estemos hablando de ellos. Entonces, imagínense todos los recovecos que tiene la historia de la literatura. Y el gótico, bueno, dentro de lo que fue una crisis muy grande, nació con un lema general que es la sensación de lo sublime, el terror como sensación de lo sublime. Algo que después terminó por ser aceptado, el iluminismo dejó de ser, las monarquías cayeron y el género que nació en ese contexto llegó hasta nosotros. Yo no sé cómo andamos de horarios.
Bueno, lo redondeo. Después, no, cualquier cosa, hacemos algunas preguntas y yo les respondo si quieren sobre este tema, ¿sí? Les dejo el paso a mis compañeros de conversación. Muchísimas gracias. Mariela Ferrari. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor.